Pero la palabra sobre la cual el mensaje está en Romanos, y el mensaje se llama Unidos al Todopoderoso. Pablo fue un hombre que escribió eh, un número importante de cartas del Nuevo Testamento. De hecho, Pablo tiene su propia teología. La teología paulina es la interpretación de la gracia para los pueblos gentiles y la teología ministerial. Toda viene de Pablo. Romanos, Efesios, Colosenses, Filipenses, Primera, Segunda de Tesalonicenses. Algunos consideran que Hebreos también está escrita por Pablo. Y la teología pastoral que está en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Bueno, todas de Pablo, Gálatas, que habla sobre la gracia. Entonces, nosotros a ustedes les hemos enseñado desde la pastoral en la iglesia sobre la vida de Pablo y sobre su compromiso con la obra del Señor y su compromiso con todo lo que tiene que ver con enseñar la gracia. Pablo es un hombre que inicialmente persigue la iglesia, pero de manera posterior lo que sucede es que Pablo se encuentra con el Señor Jesús. Camino a Damasco, dice la Biblia, que Pablo se va a encontrar con el Señor Jesús, va a caer al piso, va a caer ciego, y luego un discípulo eh, de Jesús, un cristiano ya, va a encontrarse con Pablo, va a orar por él, va a recibir la vista. De ahí en adelante, Pablo se convierte en Pablo el apóstol. Hasta ahí lo conocíamos como Saulo de Tarso, pero Pablo se va a convertir en el hombre que va a llevar el conocimiento del evangelio a todo el pueblo gentil a través de dos cosas. Uno, sus viajes misioneros, y dos, sus cartas. Entonces, Pablo es un hombre que pasa de ser perseguidor de la iglesia a ser uno de los apóstoles más relevantes en términos de la teología neotestamentaria y de la teología del cristianismo. Y viene a ser relevante por causa de que él va a reinterpretar las palabras de Jesús, pero para los pueblos gentiles, para todos aquellos que no son judíos, y les va a dar la posibilidad de que crean en Jesús, y que van a creer en Jesús basado no en el evangelio que predica Pedro, sino van a creer en Jesús, en el evangelio de Pablo, predicado por Pablo, predicado incluso por el mismo Bernabé también, que inicialmente es su compañero, pero pues no van a poder seguir juntos por un problema que tiene el primer viaje misionero con el sobrino de Bernabé, que es Juan Marcos. Y va a suceder que Pablo es un hombre que va a recorrer todo el Asia Menor, va a recorrer gran parte de Galilea, va a llegar a Roma. Y el hombre, pero antes de llegar a Roma, en condición de preso, además, porque él va a estar preso en Roma, él va a escribir algunas cartas, y entre las muchas cartas que va a escribir, escribe una a sus hermanos en Roma. De ahí dicen algunos que es que la iglesia en Roma estaba fundada por Pedro y que por eso él es el primer papa, pero bueno, eso le falta una cantidad de datos históricos que no concuerdan, pero finalmente hay unos creyentes en Roma a los que Pablo sí les escribe, y les escribe hablando de la habilidad que tiene él para mantener en la fe a pesar de las dificultades. Pablo es un hombre que después de que él recibe la vista por allá en Gálatas, que es la única carta que al parecer él escribe en parte o la escribe toda, hay una parte donde él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo,
que habla de dos cosas. Habla de hacer hincapié en un aspecto particular de la carta, para hablar de la gracia, que no se dejaran deslizar por la carne, y hablando de la carne no como del pecado, sino de la carne para cumplir unos ritos que la ley imponía, con el fin de que ante esa imposición, eh, entonces demeritaran la gracia y el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Entonces, pero también algunos han interpretado de que se mira con cuán grandes letras os escribo, es porque dicen que en parte el aguijón en la carne que tenía Pablo, del que habla en una de sus cartas sobre que hay un mensajero de Satanás que le abofetea para que la gloria de la excelencia de las revelaciones sea de Dios y no de él, es que Pablo, después de que cayó por allá en Damasco, ciego, y cuando oró y recibió la vista, su vista no volvió a ser igual. Algunos dicen que esa es la razón por la que él necesitaba transcriptores, porque él no veía bien. Esa es una interpretación que se le da al aguijón de Pablo. Y él, pues una persona que necesitaba escribir, que quería escribir, que preso fue súper más prolífico que cuando fue libre en términos de cartas, porque sus cartas carcelarias fueron súper prolíficas en términos de pedagogía teológica, de enseñar de cómo se vive la vida, de cómo se vive el cristianismo. La Biblia enseña que Pablo no solamente fue, digamos, un viajero incansable, sino un teólogo y un escritor muy prolífico. Él de pronto reconoce incluso que en presencia su palabra, es decir, lo que él decía de cuerpo presente, era muy sencillo, no era una vianda profunda en términos de complejidad teológica, sino que eran más bien elementos muy sencillos. Pero él dice y explica que, ¿qué es eso? Con cuán grandes letras escribe, dando a entender que al parecer no tenía la posibilidad de escribir bien, necesitaba transcriptores. Eso es una forma de aguijón en la carne, porque pues un hombre que quiere escribir necesita que alguien le transcriba eso, para él debe ser una aflicción. Otros afirman que el aguijón en la carne de Pablo fue el que a donde iba Pablo, sus hermanos en la carne, los judíos, sus hermanos en la carne, todo el tiempo estaban golpeándolo, porque a donde iba eran los judíos los que le hacían oposición, eran los judíos los que lo mandaban a encarcelar, eran los judíos que lo mandaban a azotar, eran los judíos los que lo apedreaban, eran los judíos los que le ponían problemas, es decir, eran los judíos los que impedían que él realizara su labor. Y entonces, en ese sentido, Pablo compartió un aguijón muy fuerte en la carne. Entonces, uno puede ser su vista y otro era que sus hermanos de carne, los judíos, eran los que él en más de una ocasión y en una ocasión específica en una carta dice que quisiera ser el heraldo de perdición para que se salvaran sus hermanos y el perderse, pero por el amor que le profesaba a los judíos, y eventualmente Dios lo va a utilizar a él no como un apóstol para los judíos, sino un apóstol a aquellos que no eran judíos. Entonces, finalmente, sea uno o el otro el aguijón, Pablo manifiesta en Romanos capítulo 8, verso 38 al 39, bueno, y desde el 35, de que sea lo que sea y pase lo que pase, él no va a permitir ser separado del amor de Dios. Es muy interesante que él diga eso y lo remate diciendo que el amor de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo experimentó una dimensión del amor de Dios en el que ni su ceguera, ni la oposición de sus hermanos, ni la necesidad económica, ni la necesidad en salud le impidió seguir predicando el evangelio y le impidió hacer cosas para Dios. Entonces, yo voy a desglosar ese versículo para efectos de la predicación de esta mañana. Y es que
Pablo nos da a nosotros unos elementos que regularmente terminan con la fe de muchas personas. Pablo explica y dice, por lo cual estoy seguro. Ahora, cuando él dice que por lo cual estoy seguro, él habla es porque en el versículo anterior de Romanos, donde leímos en el capítulo 8, es decir, no en el 38, y lo voy a leer para ustedes, para que lo tomemos en cuenta, dice, y voy a leer en el versículo 35, dice, 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito en Salmo 42:22, que es donde él está citando acá. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Eso está en Salmos, capítulo 44, verso 22. Y lo cita Pablo acá diciendo, nada de esto me podrá separar del amor de Dios. Y dice en el versículo 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces Pablo está diciendo que no, que hay una cantidad de cosas y de tribulaciones y de circunstancias de traición, de angustia, de dolor, de tristeza, de lamentación, que eventualmente se convierten en un problema para que algunas personas pudieran seguir a Jesús. Y Pablo dice que no, que esto no es algo que a él lo vaya a trasnochar, ni es algo que le vaya a quitar la paz, ni es algo que le vaya a quitar la posibilidad de realmente vivir para Dios. Él dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada. Él va a dar una lista enorme de circunstancias que pudieran llegar a separarlo él de Dios, pero él dice, nada de esto, nada de esto. Antes, al contrario, él dice en el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, no solo vencedores, sino más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces yo a partir de un principal hecho acá, y es que Dios lo ama a usted y me ama a mí poderosamente. Su amor está manifestado en el hecho de que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. El amor de Dios está manifestado en que entregó a su Hijo unigénito, que también es Dios, para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Ninguno de nosotros sería capaz de entregar a su Hijo por alguien más, en lo absoluto. Incluso teniendo la promesa de la vida eterna. No lo haría. No lo haría porque nuestros hijos son, como dice una canción muy colombiana, dice que son la prolongación de nuestra existencia. Pues al menos así lo ven algunas personas, aunque no lo sea. Pero el punto es que el amor de Dios está manifiesto de esa forma, que nos amó tan profunda y tan poderosamente, que entregó a su Hijo para que usted y yo tuviéramos vida en abundancia. Entonces, ese amor es incomparable. Tome en cuenta que Dios le ama mucho. Tal vez no le ame mucho ese amigo, ese familiar que le traiciona, que le conmina, que le amenaza. No, tal vez él no le ame mucho, tal vez no le ame mucho. Tal vez no le ame y tal vez no logre usted percibir el amor de otras personas como usted quisiera, pero hay alguien que sí lo ama profundamente, Dios Todopoderoso. Y con su poder trajo salvación y vida eterna para usted en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, no es mentira, ni es falso, ni tampoco es incorrecto considerar que usted y yo estamos solos. Hemos sido bendecidos por el amor de Dios.
Entonces, si el Señor ha colocado su amor para salvarnos, su protección, para cuidarnos, su bendición, para librarnos del mal, nuestra respuesta natural debería ser el que ninguna de las circunstancias que nos circunden nos separen de Dios y del servicio a Dios y de la fidelidad y la lealtad a Dios. Ninguna, ninguna. Entonces, Pablo va a decir una larga lista de lo que él considera que puede, de alguna manera, ser un riesgo para separarnos de la fe y de amar a Dios. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte. Mire, no hay personas, y me tocó ver el caso de un joven que fue mucho tiempo a la iglesia, vivió mucho tiempo la fe, caminando conforme a la fe. En algún momento pecó, lamentablemente cometió un error que le costó muy caro porque contrajo VIH. Y este muchacho, al contraer VIH, al saber que tenía VIH, inmediatamente dejó de ir a la iglesia. O sea, el error lo cometió él y el culpable fue Dios, porque dejó de ir a la iglesia, se apartó del Señor y comenzó a hacer de su vida un desastre. Seguramente no tenía convicciones firmes, pero el punto es que mientras se equivocó y no tenía una enfermedad terminal, mantuvo muy bien en la iglesia. Pero cuando a causa de sus errores contrajo una enfermedad terminal, entonces el culpable era Dios. La muerte. Yo recuerdo, y creo que alguna vez lo compartía, había una señora que estaba enferma de cáncer con su cabecita completamente rapada. Y mientras le colocaban música, ella bailaba en la cama y daba gracias a Dios. ¿Cómo es posible que alguien pueda dar gracias a Dios con un cáncer terminal? Porque tiene claro que ni la muerte le podrá separar del amor de Dios. Ni el miedo a la muerte, ni una enfermedad terminal, ni una amenaza, ni el riesgo real de muerte podrá separarnos del amor de Dios. Pablo llegó a decir cosas como que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte para nosotros los cristianos es un episodio más, es decir, yo no estoy diciendo ni estoy haciendo una invitación a la muerte, pero lo que estoy diciendo es percibirla de forma bíblica. A la muerte hay que percibirla de forma bíblica. ¿Y cuál es la forma bíblica de percibir la muerte? Que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros vamos a vivir el tiempo que tengamos que vivir y vivámoslo bien, con alegría, vivámoslo cumpliendo nuestro propósito, vivámoslo haciendo lo que toca hacer, teniendo proyectos, estar animados, buscar una manera de hacer las cosas bien, de enmendar lo dañado, de no hacer daño a nadie, de ayudar todo lo que se pueda, de instruir, de enseñar, de impartir, etc. etc. Entonces es pues como muy importante el que vivamos la vida con intensidad y en una condición ética adecuada, con proyectos, con ideas, con planes, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, sin autodestruirnos. Pero si llegara la muerte, aunque no la esperáramos, ni siquiera la muerte, puede ser algo que nos separe del amor de Dios. Que te salió un examen como no querías. Bueno, no te salió el examen como querías, pero salió el examen como Dios permitió que saliera. La manifestación de ese examen como está es parte del amor de Dios manifestado. Pues que yo no me quiero morir, pero tal vez Dios te quiera llevar a casa, a la verdadera casa de nosotros. Nosotros aquí somos peregrinos y somos extranjeros. Nuestra nacionalidad y nuestra ciudadanía está en el cielo. Pero es que no lo esperaba. Bueno, hay personas que mueren precipitadamente. Tal vez ese que tiene ese examen es una forma de Dios bendecirle y decirle, no, sabes, no quise que la muerte a ti llegara de forma precipitada. Quise avisarte. Entonces es tiempo para que ante la presencia de la muerte también alguien pueda ponerse a cuentas con Dios. Alguien pueda
poner en orden su casa. Ante la presencia de un examen desafortunado, de un cáncer que ya no tiene revés, tal vez lo que Dios quiere es llevarte al cielo, que tú pongas tu vida en orden delante de Él y que también pongas en orden tu casa. Como se lo dijo al rey, ¿sí? Al rey Ezequías. Él pidió incluso unos años más y esos años más fueron devastadores, porque tuvo un hijo que devastó por casi medio siglo a Israel, pero en términos generales, cuando alguien tiene un examen que no le va bien en la lectura, una enfermedad que no tiene revés, una enfermedad que no tiene vuelta de hoja, es Dios diciéndole, te voy a dar la posibilidad de que te pongas a cuenta conmigo y organices tu casa. Y eso es una visión distinta, liberadora. Y alguien dirá, pues que yo no me quería morir, pero Dios te quiere llevar a su casa. Dios te quiere llevar a su presencia. Dios quiere que estés con Él. Dios quiere que pongas a cuenta todo lo que está sucediendo. Dios quiere que todo lo que está por organizar lo ordenes y puedas partir en paz, tranquilo. Es que hay enfermedades muy dolorosas, sí, el dolor hace parte del pecado que habita el mundo, pero eso puede ser muy doloroso, muy angustioso, muy triste, pero finalmente es la forma en la que Dios te dice, a través de una enfermedad, que quiere llevarte a su presencia. Y eso puede llegar a ser difícil de aceptar. Sí, es duro, es doloroso, pero hay una morada celestial esperando por ti. Esperando por esas personas que tienen una enfermedad que los va a llevar a la tumba, que los va a llevar a la muerte. Ni la muerte te podrá separar. Al contrario, en ese caso, la muerte es la forma en la que Dios usa para llevarse a su presencia a sus hijos y para llevar a su presencia a aquel que tal vez no esté a cuentas con él, para darle tiempo de ponerse a cuentas con él. Entonces, por eso Pablo dice, ni la muerte, como algo que lo pueda separar del amor de Dios, para nada. Ni la amenaza de muerte, ni un riesgo de muerte. Confiamos en el Señor. Ni la vida, los desafíos propios de vivir, los desafíos propios de la familia, los desafíos propios de los hijos, los desafíos propios del trabajo, las deudas, los conflictos, la dinámica misma de la vida que te desafía, que hace que tengas que tomar decisiones duras, difíciles, que estés en acuerdo con unos y en desacuerdo con otros. Esa dinámica misma de la vida tampoco te podrá separar del amor de Dios. Es que es muy difícil mi familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos. La vida. La vida misma es un regalo maravilloso, pero un regalo que nos desafía. Pero el desafío de la vida no nos puede separar del amor de Dios. Porque es Él el que en el transcurso de la vida, en el transcurrir de la existencia, de nuestra vida, es el que nos permite que podamos ser personas exitosas y que cumplan su propósito. Y que cumplamos nuestro propósito. Entonces la vida no puede ser algo que nos separe del amor de Dios. El desafío mismo de vivir es muy complicado en muchos sentidos, pero aún así el Señor, en el manual de instrucciones, en la regla de fe y conducta que llaman algunos, nos dice cómo vivir. Frente a cualquier situación, a la que sea, de la vida. Entonces, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles. Satanás es un ángel. Es un ángel. Y hay ángeles caídos, claro, eso está clarísimo. Entonces, no, ni ángeles. Satanás como ángel caído va a intentar a través de su ejército tentarnos, provocarnos, generar situaciones en el mundo y en nuestro contexto que tal vez nos quieran separar del amor de Dios. Bueno, entonces hay que considerar el hecho de que tampoco ni ángeles, ¿sí? Ni las doctrinas de error. Es que muchas doctrinas de error son ¿qué? Son producto de la disolución de líderes incautos e inmaduros que se dejan convencer de ángeles. Pues ahí está, usted ve que la Biblia enseña, Pablo mismo dice que ni si un ángel del cielo baja
y te dice otro evangelio, deberás prestarle atención. Entonces, ni los ángeles. Hay muchos que se meten en ayunos y van a solas por allá a la montaña para recibir una nueva revelación. Esa nueva revelación resulta ser una herejía. Esa nueva revelación resulta ser una doctrina de error. Eso ha pasado. Pasó con Joseph Smith, pasó con John G. Chip, pasó con, bueno, hay un grupo importante de líderes que si menciono ya saben de quién estaré hablando, ¿cierto? Pasó con Elena Harmon de White, pasó con William Miller, pasó con muchos que dijeron, recibí una revelación y esos ángeles los convirtieron en líderes de doctrinas de error. Tampoco nos podemos dejar desviar por las doctrinas del error, por el mismo culto a los ángeles. Los ángeles son coadyuvadores de la gracia, no son adicionadores de revelaciones divinas. La revelación está en la Biblia. Aquí está. Entonces, ni los ángeles. Y la Biblia enseña, dice, ni principados ni potestades. Bueno, en la Biblia, cuando habla de principados y potestades, habla fundamentalmente de gobernadores políticos y habla también de ángeles caídos o de espíritus malignos en las regiones celestes. Entonces depende de donde esté el versículo. Aquí ya mencionaba a los ángeles. Cuando habla de principados y potestades, está hablando aquí de gobernantes humanos y está hablando de la influencia de algunos espíritus sobre esos gobernantes humanos y específicamente sobre la influencia de espíritus poderosos del reino de las tinieblas que influyen sobre sociedades y sobre conductas de pueblos enteros. Entonces, a veces las políticas de Estado, a veces las disposiciones políticas, a veces los pensamientos políticos, a veces las dinámicas. Por ejemplo, aquí en el Bajo Cauca estamos viviendo una situación dolorosísima, ¿cierto? Es un espíritu de zozobra, de terror, es un espíritu de rebelión, es un espíritu de incomprensión, de no diálogo. Estamos viviendo, por eso tenemos que orar por los gobernantes, por esos que están en eminencia, para que vivamos, dice la Biblia que hay que orar por los que están en eminencia, para que vivamos sosegadamente y en paz, ¿cierto? Para que vivamos, hay que orar por ellos, para que puedan dialogar, para que puedan tomar medidas sabias, para que puedan tomar medidas que sean consensuadas, para que puedan tomar medidas que favorezcan al pueblo, ¿cierto? Entonces, finalmente, ni principados ni potestades, ni por decisiones de políticos, ni por influencias de demonios sobre sociedades y contextos. Esta viene muy al dedo con lo que estamos viviendo acá en el Bajo Cauca. Hay una influencia espiritual de incomprensión, de intolerancia, de muerte, de rebeldía. Yo creo que debemos orar sobre el particular y decirle, Señor, toma la mente de los gobernantes, toma la mente de los líderes, toma la mente de los que están en las calles para que esta situación cese. En el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús pedir para que el Señor intervenga y podamos vivir, digamos, en una situación ya normalizada. No es fácil. De pronto los que no están acá en el Bajo Cauca no saben. Yo, por ejemplo, el día de ayer debí salir a comprar algunas medicinas. Yo demoré 10 minutos en la calle y eran medicinas porque necesitábamos las medicinas. Y esos 10 minutos en la calle no demoré sino 10 minutos, es decir, demoré un poco más, porque después fue el retorno pues a mi casa, pero demoré 10 minutos y vi un conglomerado de motocicletas en un lugar. Y yo preguntaba, ¿será que están allá concentrados o vienen? 10 minutos demoré yo en la calle buscando las medicinas cuando ya estaba el ESMAD dándose entre palos, balas de caucho y gases lacrimógenos, y allá hasta un señor lo vi que se cayó en una moto. No, fue terrible. Y no demoró 10 minutos, precisamente cerca de nuestro auditorio, del auditorio donde nosotros estamos, cerca del auditorio del Renuevo, exactamente en la calle, exactamente por la calle principal, por la que entramos, que a las 2 casas está nuestro auditorio, exactamente ahí se cayó la moto y comenzaron a tirar gases lacrimógenos el día de ayer. Y fueron 10 minutos. Yo fui a una farmacia, a una droguería que está muy cerca de ahí, y una vez
sucedió lo que sucedió en su momento. Entonces, y la gente corre y muchos de los chicos creen que es un juego, pero creen que es un juego hasta que los capturan, o creen que es un juego hasta que una pelota de caucho ya les da, o creen que es un juego hasta que por un accidente pierdan un miembro, una mano. Creen que esto no es un juego, es delicado, es la integridad física de una persona que puede quedar discapacitado por una parte de su cuerpo para toda la vida. Entonces, frente a eso, hay una influencia terrible acá en Caucasia y hay que orar y reprenderla en el nombre de Jesús para que todo llegue a una salida consensuada, una salida dialogada y todos estos espíritus se disuelvan por el poder de la luz de Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ni esto, ni principado ni potestad, ni siquiera la situación de Caucasia nos impide alejarnos del amor de Dios y por eso estamos aquí congregados. Esa es la razón por la que estamos aquí. Una escuela dominical virtual. ¿Para qué? Para seguir orando, para seguir clamando, para seguir pidiendo al Señor, para seguir buscando la presencia de Dios, para seguir aprendiendo de su palabra. Eso no nos puede alejar. Yo decía a los hermanos hace poco a través de los grupos internos de la iglesia, les decía, ustedes pueden leer en la Biblia, ustedes pueden leer la Biblia, pueden orar en su casa, pueden ayunar en su casa, pueden conectarse a los devocionales que estamos haciendo de acá de la iglesia, la hermana Nubia, la hermana Alejandra, que ofrecen esos links a través de los grupos internos. Si alguien quiere estar en un grupo de esos, pues nos escribe a los mensajes de la transmisión, aquí debajito de la transmisión, nos escribe yo quisiera estar, y después nosotros le contactamos a su interno a través de Messenger para que su número telefónico no quede público. Dice, contáctenme por favor, o quiero contactarme, o nos escribe a través del Messenger del Renuevo y nosotros lo podemos ingresar a unos grupos de WhatsApp y usted pueda ingresar también a los devocionales, puede ingresar a los devocionales a las 11 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 11 de la noche, a las 5 de la mañana, es decir, todo el tiempo hay un chat de devocionales, también puede bajar los devocionales de allí, están las prédicas que se encuentran aquí en Facebook y se encuentran en YouTube. Es decir, hay una cantidad de formas que usted, con el renuevo, usted puede ser bendecido. Entonces nada de eso nos puede separar del amor de Dios. Nada de eso nos puede separar del amor de Dios. Ni principados, ni potestades. Y sigue diciendo, ni lo presente, ni esta circunstancia presente que me agobia el día de hoy, ni la necesidad del día de hoy, ni el estado de la nevera el día de hoy, ni el estado de la alacena el día de hoy. Eso, si quiere, quéjese. Está en todo su derecho. Quéjese. Pero quéjese y no se separe del amor de Dios. No permita separarse del amor de Dios. No permita que el amor de Dios se vaya de su corazón, porque hoy no hay suficiente en la nevera, hoy no hay suficiente en la alacena. El Señor se proveerá de cordero para el sacrificio. El Señor proveerá. El Señor es nuestro proveedor. No se preocupe. La provisión viene en el nombre de Jesús. La provisión viene. Las circunstancias que nos agobian hoy, el presente, la incertidumbre por lo que nos está sucediendo en este momento, por ese problema que estás viviendo en este preciso momento, eso no te puede separar del amor de Dios. Dios te ama con tus problemas. Y entonces alguien dirá, pero ¿por qué Dios no me quita el problema si me ama tanto? Algún propósito deberá tener en ese problema. Un propósito transformador, un propósito modificador de tu vida. Un propósito para enseñarte sabiduría, un propósito para evaluar circunstancias, para evaluar personas, un propósito para adelantar propósitos en tu vida, un propósito de establecerte, un propósito de llevarte a un nuevo nivel, un propósito, cualquier propósito. El Señor tiene un sinnúmero de propósitos con eso que estás viviendo el día de hoy. Y luego dice, ni lo porvenir. Porque si bien es cierto hay cosas que nos agobian hoy, pues, a veces es mucho peor lo que nos agobia por aquello que meditamos que puede llegar a pasar. La incertidumbre por el futuro.
lo que no puedo controlar, las amenazas de lo que puede ser en el futuro y que yo veo que está siendo bastante atacado o amenazado por lo que está pasando en el presente. No voy a permitir ni que las preocupaciones del hoy, pero tampoco las preocupaciones del mañana, inmediato, próximo, lejano, me aparten del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el mañana yo no lo puedo controlar, lo puedo planificar, no lo puedo controlar. No lo puedo controlar. Yo puedo planificar lo que quiera, pero finalmente Dios es el que toma la decisión final. Dios tiene la decisión final. Dios tiene la decisión final y esa decisión final que es de Dios va a suceder como Dios quiere que pase. Usted puede planear, puede planificar, usted puede haga todos los planes que quiera, los que quiera, y solo sucederán los que Dios permita. Así que no se preocupe por el mañana, porque el mañana es un magnífico regalo que Dios nos dará, pero cada día con su propio mal, o con su propio bien. Y va terminando Pablo diciendo, ni lo alto, es decir, aquello que está en el cielo, los misterios, gente que se preocupa por si Adán tenía o no tenía ombligo. Yo la verdad no creo que eso sea importante para la teología. La verdad no creo. Algunos piensan que si las vestiduras van a ser blancas, que las coronas van a ser grandes, o si van a ser pequeñas, o las moradas, o de qué material, y aparte del oro, ¿qué otra cosa vamos a encontrar? Ni lo alto, ni los misterios. Y lo alto también es donde está Dios, es decir, la voluntad de Dios. Muchos se preocupan por la voluntad de Dios para el futuro, ¿no? Eso está fuera de nuestro alcance. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿y cuándo será tu venida? El Señor le dijo, no, los sazones y los tiempos no está en este momento a vosotros saberos. Las formas y los cuándos no está para nosotros saber algunas cosas. Entonces no me va a preocupar por eso que no está revelado en las Sagradas Escrituras. Y aquello que está alto, es decir, no solamente eso, sino lo que está más alto de mi voluntad y más alto de mi capacidad para resolver. Hay cosas que yo no tengo en mi control. Uno tiene cosas bajo su control, pero hay cosas que no están bajo el control de uno. No lo están. ¿Y no lo están por qué? Porque se van, porque están por fuera. ¿De qué? Están por fuera de nuestro alcance. Están por fuera de nuestra posibilidad de resolver. Están por fuera de nuestra posibilidad de gestionar. Eso está muy por encima. Hay cosas que están por encima de nosotros. ¿Qué hace usted con un terremoto? ¿O qué hace usted con un tsunami? No va a hacer nada. Está por fuera de su control. ¿Sí? Como, ¿qué hace usted con un dictamen de metástasis? Está por fuera de su control. Eso está en la mano poderosa de Dios. Vamos a dejarlo allí. Porque si no está en mi control, ¿para qué me preocupo? ¿O para qué planeo? Si no está en mi control, lo alto. Y lo que está en el misterio y en la voluntad de Dios, ahí lo voy a dejar. Ni lo profundo. Y con esto termino el mensaje. Lo profundo, aquello que está, bueno, la palabra profundo aquí también se puede traducir como en un lugar oscuro o inaccesible. Las cosas que me son ocultas. Pero también lo coso que está, las cosas que están por debajo de mí. Aquello que Cristo venció, mi pasado. Si no me debo preocupar por el futuro que no puedo controlar, tampoco me puedo dejar acusar por el pasado que ya pasó. Y puede haber personas que quieran coger tu pasado y echártelo en cara y decirte, y injuriarte y maltratar. Bueno, etc. Lo que quieras hacer con tu pasado. Pero sea lo que sea, pase lo que pase, suceda lo que suceda, ese pasado ya no está tampoco en tu control. Ya esa, como dicen en alguna película, esa tinta se secó. Ya no hay nada para hacer. ¿Qué tienes que hacer? Entender que tienes un presente, que vivir y que hay cosas del presente que tampoco puedes controlar. Entonces, ¿y ese pasado? Rezarse, elimina el daño que pudieras haber causado, pero de ahí no podemos hacer más. Cristo venció y envió nuestros pecados a lo profundo del abismo. Entonces, y aquello también que por su condición antiética está fuera de mis ligas, no debo bajar ahí. Lo profundo también habla sobre
que hay cosas con las que yo no debo meterme en modo comulgar. Los hijos de Dios no estamos para ser partícipes de delitos, no somos para ser partícipes de mentiras, ni somos para estar partícipes de cosas mal hechas, de pecados. No está en nosotros estar en esa profundidad oscura que es el pecado, en esa profundidad oscura que es la maldad. Conozco ministros que se hacen llamar ministros y tienen una conducta tan reprochable y tan absolutamente dolorosamente reprochable por estar metidos en cosas que no son de ministros. Simplemente ni eso profundo será lo que nos arrastre fuera del amor de Dios. Y dice, y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el mensaje hoy es nada, absolutamente nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro por venir, ni lo alto, ni las cosas oscuras, ni las cosas absolutamente pecaminosas, ni ninguna otra cosa creada, como el dinero, como los intereses personales, particulares, como el pecado, la maldad, nada de esto nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que vamos a orar para despedir la escuela dominical, no sin antes decirte que debes estar pendiente de las redes sociales, estar pendiente de los grupos internos de la congregación, si estás en ellos, si quieres estar en los devocionales que que se hacen a las 11 de la noche, a las 5 de la mañana, escríbenos al Messenger interno del Renuevo y por ahí te estaremos contestando para que puedas participar también de ellos. Puedes ver los otros mensajes del Renuevo en nuestra página de YouTube, es el Renuevo Restauración y Alabanza, o si no, aquí en la página de Facebook, el Renuevo Caucasia. Pedirle a todos los que están allá de aquel lado, oren por Caucasia, oren para que esta situación cese, para que se normalice y confiando en que ojalá dentro de 8 días podamos tener la escuela dominical en nuestro auditorio, que obviamente cuando empecemos tocará ir a hacerle un aceito general, ayudar a algunas personas de los hermanos y hermanas de la iglesia. Vamos a ayudar con esta parte logística cuando en el transcurso de la semana hemos estado yendo, dándole vueltica pues al lugar, como se dice en Colombia, ¿cierto? Pero es importante que vayamos y lo adecuemos para el próximo domingo o confiando para cuando volvamos presencial. Vamos a orar entonces. Padre, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que estuvieron conectados acá en el servicio. Señor, gracias, Dios mío, por su lealtad, por su fidelidad a tu obra. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Gracias por tu Espíritu Santo. Y gracias porque estamos convencidos, Señor, en nuestro corazón, en nuestra alma, Señor, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque de ti dependemos y en ti estamos seguros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados hermanos, Dios les bendiga mucho. Aquellos que tienen donaciones, ofrendas, que tienen diezmos, ofrendas y donaciones para la iglesia. Recuerde que nosotros seguimos con nuestros compromisos financieros en las 2 propiedades que tenemos rentadas para el funcionamiento de la iglesia. Si usted quiere donar, si usted quiere ofrendar, quiere diezmar en el Renuevo, también se puede comunicar al interno del Renuevo y por allí le vamos a estar dando la indicación de dónde puede enviar sus donaciones para seguir haciendo la obra del Señor, seguir ministrando, seguir cumpliendo con nuestras responsabilidades financieras y que se siga extendiendo el Evangelio del Señor Jesucristo. Dios les guarde, Dios les bendiga. Hasta una próxima ocasión. Bendiciones.